¿Qué tiene que ocurrir dentro de un cerebro para que un ser humano decida exterminar millones de personas, manipular masas enteras o asesinar sin sentir culpa? No es una pregunta cómoda. Tampoco es histórica. Es biológica. Cuando escuchas nombres como Adolf Hitler, Ted Bundy, Joseph Stalin o Charles Manson, tu mente probablemente activa una categoría automática: monstruos. Aberrantes. Anormales. Distintos a nosotros. Pero aquí comienza lo inquietante. Sus cerebros no tenían cuernos. No emitían señales demoníacas. No eran biológicamente alienígenas. Eran cerebros humanos. Cerebros con las mismas estructuras que el tuyo. Con amígdalas, corteza prefrontal, sistema límbico, circuitos de dopamina. Con emociones, recuerdos, traumas, ambiciones. Entonces la pregunta real no es quiénes fueron ellos. La pregunta es, ¿cómo funciona una mente que cruza la línea moral sin mirar atrás? Porque si logramos entender el mecanismo, dejamos de hablar de maldad abstracta y empezamos a hablar de arquitectura mental. Y eso cambia todo. Imagina por un momento que el cerebro es como un sistema operativo. La mayoría de nosotros tenemos versiones funcionales, con errores, sí, pero estables. Sin embargo, en algunas mentes ocurre algo diferente, ciertos circuitos se hiperactivan, otros se inhiben, algunas narrativas internas se radicalizan hasta convertirse en sistemas cerrados. El resultado no siempre es violencia. A veces es liderazgo extremo. A veces es manipulación carismática. A veces es genocidio. Y aquí viene la parte que incomoda: muchos de los rasgos que veremos hoy existen en grados menores en la población general. Ambición desmedida. Necesidad de reconocimiento. Deshumanización del adversario. Capacidad de justificar lo injustificable. La diferencia no siempre es de tipo. A veces es de intensidad. Hoy no vamos a justificar a nadie. Tampoco a romantizar la oscuridad. Vamos a hacer algo más incómodo: vamos a analizar, con la lupa de la neurociencia y la psicología, cómo se configura una mente aberrante. Porque entender no es absolver. Entender es prevenir. Y lo que descubrirás puede resultar perturbador. Lo verdaderamente inquietante no es que estos hombres fueran monstruos. Lo verdaderamente inquietante es que su cerebro no era tan diferente al tuyo. Antes de continuar, si te interesa este tipo de contenido, te agradecería suscribirte al canal y regalarme un like. Gracias por tu apoyo. ¿Qué significa realmente mente aberrante? El término suena casi moral. Pero nosotros lo vamos a traducir al lenguaje científico. Una mente aberrante no es necesariamente una mente psicótica. Tampoco es simplemente alguien malo. En términos neuropsicológicos, hablamos de configuraciones donde convergen varios factores. Psicopatía o rasgos antisociales elevados. Narcisismo extremo o sentido mesiánico de identidad. Déficit en empatía afectiva. Ideación paranoide o delirante. Alta capacidad de manipulación social. Justificación moral interna de actos destructivos. No todos estos elementos deben estar presentes. Pero cuando varios se combinan, se crea una estructura mental capaz de operar sin frenos éticos tradicionales. Ahora bien, ¿de dónde surge eso? ¿Es genética? ¿Es trauma infantil? ¿Es ideología? ¿Es poder? Probablemente sea una interacción compleja entre todos. Tomemos el caso de Adolf Hitler. Su perfil psicológico muestra rasgos claros de narcisismo extremo, ideación paranoide y pensamiento rígido. Construyó una narrativa donde él era el salvador de una nación humillada. Esa narrativa no solo justificaba la violencia, la convertía en misión histórica. Joseph Stalin, por otro lado, mostró paranoia crónica y desconfianza patológica. El poder absoluto amplificó su necesidad de control, generando purgas masivas basadas en sospechas constantes. Ted Bundy representaba otro patrón: psicopatía instrumental. Encanto superficial, alta inteligencia social, ausencia de culpa profunda. Su cerebro no necesitaba una ideología, necesitaba estimulación y dominación.
Charles Manson combinó manipulación carismática con una identidad fragmentada y delirante. No ejecutaba directamente todos los actos, pero diseñaba la narrativa que otros internalizaban. 4 figuras. 4 contextos distintos. Pero un hilo conductor, sistemas mentales que lograron desconectar la acción destructiva de la culpa paralizante. Aquí aparece el verdadero misterio. Porque la mayoría de los seres humanos sentimos freno interno ante el daño. Ese freno es neurobiológico. Está relacionado con la amígdala, la corteza prefrontal, las neuronas espejo, el procesamiento empático. Entonces, ¿qué ocurre cuando ese freno se debilita o se reconfigura? Algunos estudios en neuroimagen han mostrado que individuos con altos rasgos psicopáticos presentan menor activación en regiones asociadas a la empatía afectiva. No significa que no entiendan el sufrimiento. Significa que no lo sienten de la misma manera. Y eso es crucial. Entender sin sentir es una combinación poderosa. Ahora añade ideología. Añade poder. Añade validación social. Y el sistema se retroalimenta. La ideología actúa como marco cognitivo que reinterpreta la violencia como justicia. El poder activa circuitos dopaminérgicos asociados a recompensa y dominación. La validación grupal reduce la disonancia moral. Lo que antes parecía impensable se convierte en necesario. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si colocamos a cualquier cerebro humano bajo suficiente presión ideológica, poder y deshumanización del otro, ¿cuánto cambia realmente? La historia muestra que no necesitamos millones de psicópatas para producir catástrofes. Necesitamos sistemas que normalicen la obediencia y la deshumanización. Pero eso lo veremos más adelante. Por ahora, quédate con esta idea. Las mentes aberrantes no surgen en el vacío. Se configuran. Se moldean. Se refuerzan. Y cuando el entorno correcto las alimenta, pueden transformar el mundo, para bien o para destrucción masiva. En la siguiente sección vamos a descender al nivel más profundo, el cableado cerebral. Porque si queremos entender la oscuridad, primero debemos comprender el circuito que la hace posible. Si abriéramos el cráneo de cualquiera de las figuras que estamos analizando, no encontraríamos una estructura del mal. No existe un núcleo demoníaco escondido entre los hemisferios. Lo que encontraríamos sería lo mismo que en cualquier cerebro humano, una red extraordinariamente compleja de neuronas comunicándose mediante impulsos eléctricos y neurotransmisores. Entonces, ¿dónde empieza la diferencia? Empieza en el equilibrio. Uno de los protagonistas centrales es la amígdala, una pequeña estructura en forma de almendra situada en el sistema límbico. Su función principal es procesar emociones intensas como el miedo y la amenaza. En personas con altos rasgos psicopáticos, algunos estudios han mostrado una menor reactividad amigdalar frente al sufrimiento ajeno. Esto no significa que no entiendan lo que ocurre. Significa que el impacto emocional es menor. Imagina tocar una estufa caliente. La mayoría retira la mano de inmediato porque el dolor es intenso. Ahora imagina que sientes apenas una leve tibieza. El freno desaparece. La amígdala actúa como alarma moral primaria. Si la alarma suena bajo, el comportamiento puede volverse más arriesgado, más frío, más calculado. Pero la amígdala no trabaja sola. La corteza prefrontal, especialmente su región ventromedial, es responsable del control de impulsos, la planificación y la evaluación moral. Es el director ejecutivo del cerebro. Cuando esta región funciona adecuadamente, puede inhibir impulsos destructivos generados por otras áreas. Sin embargo, en configuraciones donde existe baja empatía afectiva y una narrativa ideológica rígida, la corteza prefrontal no necesariamente frena la acción. Puede hacer algo aún más inquietante, racionalizarla. Aquí está el giro. Una mente aberrante no siempre es impulsiva. A veces es extraordinariamente estratégica. La corteza prefrontal puede ser utilizada para planificar con precisión milimétrica acciones destructivas, siempre y cuando el sistema moral interno haya sido reconfigurado. No es ausencia de inteligencia. Es inteligencia al servicio de una narrativa distorsionada. Ahora entra en escena el sistema dopaminérgico. La dopamina no es simplemente la molécula del placer.
Es la molécula de la anticipación, de la recompensa, de la motivación. Cuando alguien experimenta poder, dominación o validación masiva, se activan circuitos de recompensa similares a los que se activan con drogas. El poder puede volverse adictivo. En líderes autoritarios, el refuerzo constante del control y la obediencia puede fortalecer esos circuitos. Cada acto de dominio exitoso libera recompensa. Cada oposición neutralizada confirma la narrativa interna. El cerebro aprende. Y lo que aprende, lo repite. Existe además una distinción clave entre empatía cognitiva y empatía afectiva. La empatía cognitiva es la capacidad de entender lo que otro siente. La afectiva es la capacidad de sentirlo contigo. Algunos perfiles psicopáticos conservan la primera y carecen en gran medida de la segunda. Eso les permite manipular con precisión quirúrgica. Entienden tus emociones, pero no las comparten. Es como leer un manual sin involucrarte en la historia. En el caso de figuras como Ted Bundy, esta combinación resultó especialmente peligrosa. Su encanto superficial no era improvisado, era funcional. Sabía qué decir, cómo mirar, cómo generar confianza. Entender sin sentir es una ventaja social en ciertos contextos. Pero combinada con ausencia de culpa profunda, puede volverse devastadora. Ahora, detente un momento. Nada de esto implica que una estructura cerebral específica condene inevitablemente a alguien. La neuroplasticidad existe. El contexto importa. La educación modula. Pero cuando múltiples factores convergen, baja reactividad emocional ante el daño, alta capacidad estratégica, refuerzo dopaminérgico del poder y narrativa ideológica rígida, se configura un sistema estable. Un sistema capaz de sostener conductas extremas sin colapsar psicológicamente. Y apenas estamos comenzando. La palabra psicópata se usa con ligereza en conversaciones cotidianas. Pero clínicamente describe un conjunto específico de rasgos: superficialidad emocional, manipulación, ausencia de culpa profunda, impulsividad o, en algunos casos, frialdad calculada. No todos los psicópatas son asesinos. De hecho, muchos funcionan en entornos corporativos, políticos o competitivos con notable éxito. La clave no es la violencia. La clave es la desconexión emocional. Ahora añadamos el narcisismo extremo. El narcisismo saludable es parte del desarrollo humano. Todos necesitamos cierto sentido de identidad y autoestima. El problema surge cuando el yo se expande hasta ocupar todo el espacio moral. En perfiles mesiánicos como el de Adolf Hitler, encontramos una identidad fusionada con una misión histórica. No era simplemente un líder político en su mente. Era el instrumento del destino. Cuando alguien cree encarnar una causa trascendental, las acciones dejan de evaluarse en términos de daño individual. Se evalúan en términos de propósito superior. Y eso es extraordinariamente peligroso. Joseph Stalin operaba bajo una lógica distinta pero complementaria. Su paranoia constante reforzaba la percepción de amenaza. Si todos pueden traicionarte, cualquier purga se convierte en autodefensa preventiva. Aquí vemos otro patrón: la reinterpretación cognitiva de la violencia. No es asesinato. Es limpieza. No es represión. Es protección del Estado. El lenguaje reconfigura la percepción moral. Y el cerebro responde al lenguaje interno tanto como al externo. Charles Manson introdujo un elemento adicional: manipulación identitaria grupal. Logró que otros internalizaran su narrativa apocalíptica. En términos psicológicos, creó un microcosmos donde la identidad individual se diluía en una causa compartida. Cuando la identidad personal se subordina por completo a un líder o ideología, la responsabilidad moral se fragmenta. Yo no maté. Nosotros ejecutamos un plan. La culpa se dispersa. Ted Bundy representa otro extremo: ausencia de ideología grandiosa, pero presencia de gratificación individual. Su motivación no era política, era personal. Sin embargo, el mecanismo neural comparte elementos: baja empatía afectiva y alta instrumentalización del otro como objeto. Aquí aparece un patrón transversal. Deshumanización. Cuando el otro deja de percibirse como sujeto y se convierte en herramienta, obstáculo o símbolo,
el freno moral disminuye. Y lo inquietante es que la deshumanización no requiere psicopatía clínica. Puede surgir en conflictos políticos, guerras, polarizaciones sociales. La mente humana es capaz de dividir el mundo en nosotros y ellos con rapidez sorprendente. Y cuando ellos dejan de ser plenamente humanos, el daño se racionaliza. Pero hay algo aún más perturbador que veremos ahora. Hasta ahora hemos hablado de estructuras cerebrales y rasgos de personalidad. Pero hay un elemento que puede transformar un perfil peligroso en una fuerza histórica devastadora, la ideología. Una ideología no es solo un conjunto de ideas. Es un marco de interpretación del mundo. Es el filtro a través del cual se reorganizan los hechos, las emociones y las decisiones. El cerebro humano necesita coherencia. Necesita una narrativa que explique el caos. Cuando alguien con rasgos narcisistas o paranoides encuentra una ideología que valida sus impulsos internos, ocurre algo crucial, el sistema se estabiliza. Ya no hay conflicto interno. Hay propósito. Imagina el cerebro como una orquesta. Tienes instrumentos emocionales, racionales, impulsivos. En la mayoría de las personas, estos instrumentos a veces chocan entre sí. Dudamos. Nos arrepentimos. Nos cuestionamos. Pero cuando una ideología rígida entra en juego, actúa como director autoritario. Alinea todos los instrumentos hacia una sola melodía. En el caso de Adolf Hitler, la narrativa del nacionalismo extremo y la supremacía racial no fue simplemente propaganda externa. Fue estructura interna. Organizó su resentimiento, su necesidad de grandeza y su visión paranoide del enemigo en un sistema coherente. Joseph Stalin encontró en el aparato del Estado y en una interpretación radical del marxismo una justificación estructural para su paranoia. El enemigo no era imaginario, era contrarrevolucionario. Así, cada sospecha encontraba respaldo ideológico. Aquí sucede algo fascinante desde la neurociencia. Cuando una creencia se refuerza constantemente dentro de un grupo, el cerebro experimenta validación social. La dopamina no solo responde al poder, responde a la aprobación. El aplauso colectivo reduce la disonancia cognitiva. Si miles te celebran, tu cerebro interpreta que estás en lo correcto. Y cuando el grupo comparte la narrativa, la responsabilidad moral se diluye aún más. Surge el fenómeno de la identidad fusionada, el individuo ya no se percibe como entidad separada, sino como parte inseparable de una causa. Charles Manson utilizó este mecanismo con precisión casi experimental. Construyó un microrelato apocalíptico donde sus seguidores no actuaban como individuos, sino como instrumentos de una profecía. El cerebro social humano es profundamente vulnerable a la pertenencia. La exclusión activa circuitos de dolor similares al físico. La inclusión genera recompensa. Ahora hazte esta pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto tus propias creencias están moldeadas por el grupo al que perteneces? La ideología no crea necesariamente la oscuridad, pero puede amplificarla. Es como un acelerador. Si el motor interno ya tiene tendencias extremas, la ideología ofrece combustible. Y cuando el combustible es abundante, el sistema puede volverse imparable. Pero aún falta un componente clave para comprender completamente estas mentes. Ahora vamos a integrar todo. No para hacer biografías detalladas, sino para observar patrones convergentes. Adolf Hitler mostró un perfil donde convergía narcisismo extremo, ideación paranoide y una narrativa mesiánica estructurada. Su cerebro no operaba en modo caos. Operaba en modo misión. La violencia era interpretada como necesidad histórica. Joseph Stalin representó la cristalización de la paranoia en poder absoluto. Su sistema mental reforzaba constantemente la amenaza externa e interna. La purga preventiva se convirtió en estrategia de supervivencia. El control absoluto alimentaba su circuito de recompensa. Ted Bundy ofrecía una configuración distinta, psicopatía instrumental con alta funcionalidad social. Encantó, inteligencia, planificación. No necesitaba ideología masiva. Su sistema de recompensa estaba ligado a la dominación individual y al secreto. Charles Manson combinó manipulación carismática con una identidad frágil que encontró estabilidad en el control psicológico de otros.
No ejecutaba directamente todos los actos, pero diseñaba el guión mental que otros interpretaban. 4 configuraciones diferentes. Pero observa las coincidencias. Deshumanización del otro. Justificación interna coherente. Refuerzo dopaminérgico del poder o la dominación. Reducción del freno empático afectivo. Construcción narrativa que elimina la culpa. Ninguno de estos elementos es completamente ajeno a la experiencia humana común. Todos poseemos la capacidad de justificar nuestras acciones. Todos podemos dividir el mundo en aliados y enemigos. Todos experimentamos recompensa cuando somos validados. La diferencia está en el grado, en la combinación y en el contexto. Y aquí aparece el giro que cambia el eje del análisis. Lo más perturbador no es que existan cerebros extremos. Lo más perturbador es que estos mecanismos están presentes, en menor escala, en la arquitectura humana general. La línea entre normalidad y aberración no es un muro. Es un continuo. Y cuando entendemos eso, el problema deja de ser ellos. Empieza a ser nosotros. Pero para comprender hasta qué punto el contexto puede activar esta arquitectura, necesitamos mirar experimentos que no ocurrieron en dictaduras ni en sectas. Ocurrieron en universidades. Y los resultados fueron inquietantes. Hasta ahora podrías pensar que hemos estado hablando de anomalías raras. De configuraciones excepcionales. De mentes estadísticamente improbables. Pero aquí es donde el análisis se vuelve incómodo. En los años 60, el psicólogo Stanley Milgram realizó un experimento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la obediencia. Reclutó participantes comunes y corrientes. Personas sin antecedentes violentos. Padres, empleados, estudiantes. La instrucción era simple: aplicar descargas eléctricas a otro individuo cada vez que cometiera un error en una prueba de memoria. Las descargas no eran reales. Pero los participantes no lo sabían. A medida que la intensidad aumentaba, la persona del otro lado, actor del experimento, comenzaba a gritar, suplicar, golpear la pared. Y aún así, una proporción significativa de participantes continuó hasta niveles potencialmente letales. No eran psicópatas. Eran personas normales bajo autoridad legítima. Años después, el experimento de la prisión de Stanford mostró algo similar. Estudiantes universitarios asignados aleatoriamente como guardias o prisioneros comenzaron a internalizar sus roles con rapidez sorprendente. Los guardias desarrollaron conductas abusivas en cuestión de días. El contexto transformó el comportamiento. Esto no significa que todos se conviertan en tiranos ante cualquier oportunidad. Significa que la arquitectura del cerebro humano es altamente sensible a estructuras de poder, legitimidad y deshumanización. Cuando la responsabilidad se delega hacia una figura de autoridad, la actividad en regiones asociadas con la agencia moral disminuye. El cerebro experimenta menor carga interna al ejecutar órdenes. Es como si el peso ético se redistribuyera. Ahora conecta esto con lo que vimos antes. Si un individuo con rasgos narcisistas, baja empatía afectiva y alta necesidad de control alcanza una posición de poder dentro de un sistema que valida la obediencia, el resultado puede amplificarse exponencialmente. El sistema alimenta al individuo. El individuo refuerza el sistema. Pero el giro no termina ahí. La psicología contemporánea habla de un continuum oscuro. Rasgos como manipulación, frialdad emocional y búsqueda de dominación no están presentes únicamente en criminales extremos. Existen en grados variables en la población general. La diferencia no siempre es cualitativa. Es cuantitativa. Y contextual. Eso implica algo profundo: bajo ciertas condiciones sociales, políticas o ideológicas, comportamientos que consideramos impensables pueden volverse justificables dentro de un grupo. La historia no es solo el relato de individuos extremos. Es el relato de sistemas que permitieron que esos individuos florecieran. Y entonces surge una pregunta difícil de ignorar. ¿Estamos completamente seguros de que, bajo presión suficiente, nuestra propia arquitectura mental reaccionaría de manera radicalmente distinta? La línea entre civilización y barbarie no es genética. Es estructural. Y es frágil.
Si aceptamos que la arquitectura de la mente humana contiene estos potenciales, la discusión deja de ser histórica y se vuelve existencial. La filósofa Hannah Arendt habló de la banalidad del mal al analizar el juicio de Adolf Eichmann. Su tesis era provocadora: el mal extremo puede surgir no de monstruos fanáticos, sino de individuos incapaces de pensar críticamente sobre sus actos dentro de un sistema. La ausencia de reflexión profunda puede ser tan peligrosa como la intención maligna. Desde la psicología analítica, Carl Jung introdujo el concepto de sombra, aquellos aspectos reprimidos de nuestra personalidad que preferimos no reconocer. La sombra no desaparece por negarla. Se integra o se proyecta. Cuando proyectamos, convertimos al otro en portador de todo lo que rechazamos en nosotros. La deshumanización comienza ahí. Si etiquetamos a ciertos individuos como entidades radicalmente distintas a la especie humana, evitamos enfrentarnos a nuestra propia capacidad latente. Pero reconocer esa capacidad no implica equipararnos con genocidas o asesinos. Implica comprender que el cerebro humano es una herramienta ambivalente. Puede construir sistemas éticos extraordinarios. Puede también racionalizar atrocidades. La clave está en la autoconciencia. En la capacidad de cuestionar narrativas internas. En la vigilancia del poder, tanto externo como interno. Las mentes aberrantes no son criaturas mitológicas. Son configuraciones posibles dentro del rango humano. Y esa posibilidad debería hacernos más responsables, no más cínicos. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué tiene que ocurrir dentro de un cerebro para cruzar la línea moral sin mirar atrás? Tiene que debilitarse el freno empático. Tiene que consolidarse una narrativa que justifique. Tiene que reforzarse el poder como recompensa. Tiene que validarse el sistema desde el entorno. Pero también tiene que ocurrir algo más sencillo: dejar de cuestionarse. La prevención no comienza en laboratorios de neuroimagen. Comienza en el pensamiento crítico cotidiano. En la educación emocional. En la capacidad de ver humanidad incluso en el desacuerdo. Porque la arquitectura cerebral que permitió atrocidades es la misma que permite compasión, cooperación y ética avanzada. El cerebro no viene con destino escrito. Viene con potencial. Y el potencial siempre es ambivalente. Tal vez la verdadera lección no sea preguntarnos cómo funcionaban aquellas mentes. Tal vez la pregunta más urgente sea: ¿cómo estamos usando la nuestra?